Pues miren, yo no lo tenía planeado de esta manera, pero creo que las últimas tres predicaciones, contando esta, de alguna manera se están uniendo, ¿ok? La predicación del domingo antepasado, la predicación del domingo pasado y esta predicación se convirtieron sin yo quererlo como en un tipo de serie, ¿no? Entonces, si quieres escuchar ahí en el YouTube, si quieres escuchar la predicación del domingo antepasado, la del domingo pasado y esta, te vas a dar cuenta que de alguna manera el Espíritu Santo unió todo para hacerla como una serie de predicaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero comenzar diciéndote que vivimos en un mundo donde muchas cosas se pueden heredar. Se puede heredar apellidos, se puede heredar terrenos, se pueden heredar negocios, tradiciones, rasgos físicos, ¿verdad? Etcétera. Hay muchísimas cosas que podemos heredar, pero la herencia más importante que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos es la fe. Amén. Heredar una fe genuina puede transformar a generaciones enteras. No a una generación, puede transformar a generaciones enteras, hermano. Yo les comentaba no sé si fue el domingo pasado o hace 2 domingos, que mis hijos son la quinta generación de cristianos, hermano. Fíjate, la responsabilidad nuestra no es solamente alimentar, vestir o dar educación a los hijos. Nuestra primera responsabilidad como padres, hermano, es transmitirles la fe verdadera. Porque si no lo hacemos, la fe puede desaparecer en la siguiente generación. Y si no me crees, pregúntales a los europeos. Estábamos hablando con alguien, no recuerdo quién era, que tiene una amiga de Avi que está en Suiza, trabaja en México, pero trabaja para una empresa suiza. Y esa amiga de Avi ahorita está en Suiza y le dice, Avi, es increíblemente difícil encontrar una iglesia en este país. No hay iglesias, no he podido encontrar una congregación. Estuve en Londres hace unas semanas, no yo, la amiga de Avi, ¿verdad? Y dice, increíble que no encontré una iglesia. Y llegué a encontrar una de la línea de Hillsong en Londres con 40 personas. 40 personas en Londres en una iglesia. Cuando Suiza, hermano, junto con Alemania, fueron la capital de la Reforma. Suiza, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, fueron la capital, fue donde nació el protestantismo, fue donde nació la iglesia reformada, hermano. Escúchame, y eso se ha perdido el día de hoy. No hay iglesias en Francia, no hay iglesias en Alemania, no hay iglesias en Inglaterra, no hay iglesias en Suiza. ¿Por qué? Porque si no transmitimos la fe verdadera, la fe puede desaparecer en las siguientes generaciones. Y si no me crees, caso más reciente, pregúntale a los de Estados Unidos, pregúntale a los americanos, que están perdiendo la fe. Generaciones enteras están perdiendo la fe cuando Estados Unidos fue la cuna para mandar misioneros a todo el mundo, hermano. Mi predicación esta mañana se llama así, transmitiendo la fe. Y Génesis capítulo 18, el versículo 17. Ve conmigo ahí, por favor. Pregunta el Señor a los ángeles que estaban con él. Había 2 ángeles a los lados de él ahí en ese capítulo. Si no me crees, pues lee desde el verso 1. No lo leas ahorita, lo lees en tu casa, ¿verdad? Pero en el verso 17, Jehová les pregunta a estos 2 ángeles. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Le voy a encubrir yo algo a Abraham, siendo que él va a ser una nación fuerte, grande, y siendo que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra? Y luego fíjate el verso 19, dice, porque yo sé, dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos
mandará, escuche eso, yo sé que les va a sugerir, yo sé que les va a pedir opinión, yo sé que les va a tratar de convencer. No, no dice así. Dice, yo sé que los va a mandar, les va a ordenar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, que obedezcan, que pongan en práctica el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? ¿Para qué se los va a ordenar? ¿Para qué se los va a decir? ¿Para qué se los va a inculcar? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Wow. Dice Dios, yo sé que Abraham se va a poner firme con sus hijos y con sus nietos y con sus bisnietos. Yo sé que él va a ser firme y yo sé que él va a ordenarles. Yo sé que él va a mandarles. Nada de si quieres ir a la iglesia, tú vas a ir a la iglesia. Nada de si quieres adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. Nada de si quieres acompañarme, tú me vas a acompañar. Ahorita más adelante voy a hablar algo acerca de esto, ¿no? Pero escúchame, cuando Dios llama a Abraham, no solo pensaba en Abraham como un individuo, Dios estaba pensando en una descendencia, Dios estaba pensando en una nación que iba a ser bendición para todas las demás naciones, porque de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Entonces, si de la descendencia de Abraham venía el Mesías, si de la descendencia de Abraham iba a llegar el Mesías, Abraham tenía que ser fiel en transmitir la fe a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y ellos tenían que ser fieles para transmitir la fe a su demás descendencia hasta que se cumpliera la llegada del Mesías. Dios confiaba en Abraham porque sabía que él les iba a enseñar a sus hijos a poner en práctica la fe y a poner en práctica la obediencia a Dios. Y Abraham, hermano, le transmite su fe a Isaac. Isaac se la transmite a Jacob y Jacob se la transmite a las 12 tribus. Y de esta manera fue preservada la simiente hasta llegar al Mesías. La salvación vino al mundo, escúchame, a través de una fe transmitida fielmente. Y por esa causa, Satanás sabía que tenía que de alguna manera destruir la simiente que vendría a través desde la descendencia de Eva. En Génesis capítulo 3, verso 15, Satanás como que medio entendía el plan y el propósito de Dios, ¿no? No digo que lo entendía completamente, pero como que medio lo entiende. No lo sabe bien, pero como que se da una idea. Y en esa idea, él sabía que vendría una simiente desde Eva que aplastaría su cabeza. Y entonces él intentó por eso destruir matrimonios, destruir hijos, destruir generaciones, linajes y la identidad espiritual de Israel. Cuando tú leas el Antiguo Testamento y tú veas todo lo que le pasó, todas las calamidades que le pasaron a Israel y cómo Israel se desvió hacia la idolatría. Y dice Dios en Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Y cuando tú lees eso y dices, ¿cómo es posible que este pueblo, después de ver las maravillas, los milagros, los prodigios de Dios, bueno, Dios los acababa de sacar del Mar Rojo, Dios les acababa de mandar una columna de nube, ¿verdad? Para el sol, fuego para la noche. 10 plagas a Egipto que ellos pudieron ver, que ninguna tocó su casa. Y cuando se sube Moisés al monte Sinaí, ellos ya están abajo rápidamente, hermano, haciendo un becerro de oro. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Escúchame, porque el plan del enemigo era destruir toda la descendencia de Abraham. El plan del enemigo era no permitir que naciera una simiente, no simientes con ese al final en plural, una sola simiente. Esa sola simiente era Jesucristo. Y Satanás no quería que Jesucristo llegara. Satanás no quería que la simiente, él no sabía quién era la simiente, pero Satanás no podía permitir darse el lujo de que la simiente naciera. Y por
eso trató de destruir y de desviar una y otra vez en todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y hoy en día, hermano, Satanás también viene contra tu familia y su objetivo son nuestras generaciones. Porque él sabe que si destruye el hogar o destruye a los hijos, va a afectar nuestras futuras generaciones en una fe genuina. El enemigo ataca el presente, escúchame, el enemigo ataca tu presente con la mirada puesta en la siguiente generación. Algunos se fijan solamente en el ahora, sin ver lo que va a pasar en el después. No, es que ahora mismo ella y yo queremos divorciarnos. Sí, pero escúchame, pero estás viendo el ahora, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? Si ustedes dos dan ese paso de divorcio, si ustedes dos dan ese paso de separarse, ¿qué va a pasar después? El ahora, como quiera, ¿verdad? Estamos divorciados, ya me desafané, me quité esta carga de encima. Sí, pero ¿y después? ¿Qué testimonio, qué ejemplo, qué fe estás transmitiendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Qué va a pasar con ellos después? Porque si destruye una generación, hermano, el diablo destruye o puede destruir también a una nación. Si su ataque contra los padres no funciona, por lo menos los va a distraer para poder desviar a los hijos. Si el ataque del enemigo contra ti y tu esposa o tu esposo no funciona, lo que va a intentar es distraerlos para que sus hijos de todas maneras sean desviados. Te lo pongo en otras palabras. Si no te logra convertir en Judas, Satanás por lo menos te va a convertir en Marta. No podemos conformarnos con lograr hijos exitosos, secular y económicamente, pero vacíos, secos, fríos, tibios espiritualmente. Qué bueno que logres que tus hijos sean exitosos secular y económicamente. Qué bueno que proveas para ellos una buena educación y qué bueno que ellos lleguen a tener una buena profesión. Eso está muy bien, pero de nada sirve, hermano, si pierden la obediencia y el caminar con Dios. De nada sirve si pierden su fe. La pregunta esta mañana es, ¿cómo podemos transmitir la fe a nuestros hijos? Y yo te voy a dar 50 maneras. No, 3 maneras. 3 maneras de cómo poder transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Alguien dice, hermano, yo ni hijos tengo. ¡Enhorabuena! Porque vas a aprender algo que te va a servir para el futuro. Estás a muy buen tiempo de poner unas bases muy sólidas y muy firmes y muy buenas en la vida de tus hijos. Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo podemos transmitir la fe a nuestros hijos? Ahorita te voy a dar la primera clave. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La primera, ¿cómo transmitimos nuestra fe a nuestros hijos? Número 1, enseñando. La enseñanza tiene que ver con instrucción y con dirección. La enseñanza espiritual comienza siempre en la casa. Y la responsabilidad principal es de los padres, comenzando por la cabeza de la casa, que es el esposo. Ahora, si tú dices, yo soy madre soltera, yo soy divorciada, yo soy viuda, entonces tu mujer eres la cabeza de esa casa. Y es tu responsabilidad enseñar. Es responsabilidad de los dos, el padre y la madre. La iglesia puede enseñarle a tus hijos por unas cuantas horas, los domingos solamente, pero los padres enseñan dando testimonio todos los días, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. La enseñanza era todos los días, cuando te levantes en el día y cuando te acuestes en la noche. La enseñanza es todos los días, a todas horas y en todo tiempo, cuando vayas en el camino y cuando estés en tu casa.
Cuando estés comiendo y cuando vayas de salida, háblale a tus hijos, enséñales a tus hijos. ¿Qué? ¿Qué les enseño? ¿De qué les hablo? Dice ahí en la cita que leímos, enséñales las obras, enséñales la palabra, el carácter y la fidelidad de Dios. De eso tienes que hablar. De la palabra, de las obras, del carácter y de la fidelidad de Dios. Repetir estas 4 cosas, palabra, obra, carácter y fidelidad de Dios. Estas 4 cosas las repites una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque de hecho la enseñanza es repetición. ¿Cómo te enseñaron las tablas de multiplicar? Bueno, no sé a ti, pero al menos a mí. Repite y repite y repite y repite y repite. ¿Sí o no? ¿Cómo le enseñas a un niño? Lávate la boca. ¿Acabaste de comer? Lávate la boca. ¿Ya acabaste de comer? Lávate la boca. ¿Ya acabaste de comer? Lávate la boca. Y el niño va y refunfuña y hace caras y gestos pero él se tiene que lavar la boca. Y entonces a base de la repetición y la enseñanza repetida, le creas un hábito. Y luego ni se lo tienes que decir, él solito va y se lava la boca. Y luego si se acuesta y está a punto de dormir, ya no puede estar tranquilo hasta que no se pare y se lave la boca. Porque ya se lo enseñaste. Hoy debemos hacer lo mismo, enseñar repitiendo. Te doy un ejemplo, venir a la iglesia, por ejemplo. Te puedo hablar del diezmar, te puedo hablar de la oración, pero yo escogí hablarte del venir a la iglesia como una repetición. ¿Se puede volver una costumbre o se puede volver un buen hábito? Podemos convertirlo en una rutina religiosa o en una pasión genuina. Los hijos detectan cuando lo hacemos por amor o lo hacemos por obligación. Y ellos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si tú y tu esposa, yo y mi esposa, venimos a la iglesia por pasión, porque amamos a Dios, porque queremos adorarle, porque queremos estar allí, queremos participar con el cuerpo de Cristo en adoración y en exaltación a Dios. Y después de estar en la iglesia, durante la semana, mi esposa y yo, en lo personal, en lo individual, también oramos y leemos la Biblia y ayunamos. Escúchame, eso lo van a ver nuestros hijos y eso va a ser impacto para nuestros hijos. Y luego nuestros hijos también van a querer venir a la iglesia. También van a querer orar y también van a querer leer la Biblia. Porque aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. No puedo pedirle a mis hijos más pasión por Dios que la que yo tengo. Mis hijos no se van a apasionar por Dios si nunca ven en mí pasión por Dios. El nivel de tu pasión va a ser el mismo nivel de la pasión por Dios de tus hijos. Si yo estoy apasionado por el fútbol, si mi pasión es el fútbol, antes que Dios, mi pasión es el fútbol, mi hijo va a estar apasionado. ¿Por qué crees, hermano? Por Dios. Pues no, por el fútbol también. La idea, hermano, escúchame, la idea es que los hijos estén conscientes que Dios es el centro y la prioridad de nuestro hogar, que todo lo que hacemos gira alrededor de Dios y de su palabra, que no tenemos una religión, lo que tenemos es un estilo de vida centrado en Dios, que lo número 1 en nuestra casa es la presencia de Dios. Si tus hijos pueden entender eso, hermano, si tus hijos pueden ver que de verdad la pasión en la casa es Dios, entonces ellos van a terminar siendo una generación que ama y se apasiona también por las cosas de Dios. La generación de Josué, hermano, conquistó la tierra, pero tristemente perdió a su generación. Porque cuando tú llegas al libro de Jueces, tú te das cuenta que la generación del libro de los Jueces no conocía a Dios. ¿Quién era el responsable en el libro de los Jueces, a la generación del libro de los Jueces? ¿Quién era el responsable de transmitirle la pasión por Dios? La generación de Josué, que era la generación anterior. Pero la generación de Josué no
transmitió la pasión, el amor, la obediencia a la palabra de Dios, a esa generación del libro de los jueces. Conquistaron la tierra, la generación de Josué, pero perdieron a su generación. Y esa generación del libro de los jueces, hermano, allí tomó fuerza la idolatría y de allí comenzaron a descender. Todo Israel, desde allí comenzaron a descender hasta el cautiverio. Lo que la generación de Josué toleró, la siguiente generación lo puso en práctica. La generación de Josué toleraron la idolatría y la siguiente generación puso en práctica ser idólatras. Lo que tú toleras en tu casa de carnalidad, del mundo, de pecado, tus hijos lo van a practicar. La generación de Josué conquistó territorios y la siguiente generación perdió los territorios. Tristemente, hermano. ¿Por qué? Porque no supieron enseñar, no supieron transmitir la fe. Entonces, ¿cómo transmitimos la fe a nuestros hijos? Número 1, enseñando. Número 2, persistiendo. Ve conmigo, Salmos, capítulo 78, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual pidió, la cual sugirió. ¿Así dice, hermano? No. La cual mandó, ordenó. Esas palabras son importantes. A nuestros padres que la notificaran, que la comunicaran, que la anunciaran, que la informaran a sus hijos. ¿Para qué? Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y a los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las cosas de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Te fijas lo que dice aquí, hermano? Para que lo sepa. Él mandó a nuestros padres que notificaran, comunicaran, anunciaran, informaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Transmitir la fe, hermano, escúchame, a nuestros hijos, a nuestros nietos, requiere de mucha perseverancia. No ocurre en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, ni siquiera en unos cuantos meses. Tienes que ser perseverantes. Yo siempre le digo a los padres, tienes una ventana de 12 años, máximo tal vez 13. Escúchame, con tus hijos, tienes una pequeña ventana de 12 o 13 años, desde que nacen hasta los 13 años, para poderles enseñar, para poderles instruir, para poderles corregir en el camino de Dios. Después de esa ventana, hermano, de 13 años, si tú no lo enseñas, los perdiste. Los perdiste. Por eso dice Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño, primeros 13 años de vida. Escúchame, y si alguien dice, uy, hermano, 13 años, es un montón de años, ¿no? Son bien poquitos años. Cuando menos te das cuenta ya están cumpliendo 20 años. Cuando menos te das cuenta ya tienen 35. Es una ventana muy pequeña, hermano. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el caminar con Dios. Y aún cuando sea viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar de él. Va a ser fiel, va a caminar, va a amar, va a adorar, va a honrar, va a obedecer la palabra de Dios. Pero lo tienes que instruir. No te puedes cansar, no te puedes desesperar. Tienes que tener paciencia y tienes que hacerlo con disciplina y tienes que hacerlo con perseverancia. Los primeros 13 años, si no lo logras en los primeros 13 años, los pierdes. A los 14, a los 15, a los 18, ya no te quieren seguir. A los 18 te van a decir, jefecito, jefecita, que les vaya muy bien en la iglesia, yo me voy a quedar hoy. Yo hoy voy a ir a ver a mis cuates. Lo siento mucho. Ya no puedo acompañarlos.
¿Cómo le ordenas a un niño? Bueno, no a un niño, a un joven de 18, 20 años. No, vas a venir a la iglesia. O sea, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Va a estar aquí presente físicamente, pero va a estar... No, no, no. La idea es los primeros 13 años, los primeros 12 años. Tú vas a venir a la iglesia, tú vas a ir a la iglesia, vas a adorar. Te voy a enseñar cómo adorar. Yo levanto mis manos, yo cierro mis ojos, yo canto a todo pulmón. Yo aplaudo, yo danzo, yo grito, yo hago. Te estoy enseñando a ti. Sin decirte que te estoy enseñando a ti. Yo diezmo, saco mi dinero, saco mi ofrenda, saco mi sobre. Yo vengo cada domingo, no falto, te estoy enseñando a ti. Yo leo la Biblia en mi casa, te estoy enseñando a ti. Yo oro, te estoy enseñando a ti. Hoy mi esposa y yo no vamos a comer, vamos a ayunar, te estoy enseñando a ti. En el camino, al acostarte, al levantarte, cuando vayas de viaje, antes de comer, vamos a orar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel. Vamos a hablar de las grandezas, las maravillas, las obras de Dios. De todo lo que nos pase durante el día, durante la semana, durante el mes, vamos a sacar en conclusión lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Todo viene a colación de Dios, todo es por Dios, todo es para Dios dentro de la casa. Y eso se lo estás enseñando desde que tiene un día de nacido, es más, desde que está en el vientre de la mamá. Tú le estás enseñando, tú le estás inculcando. La cultura del mundo, hermano, escúchame, está discipulando a tus hijos continuamente. A través de redes sociales, a través de entretenimiento, a través de ideologías, a través de amistades. ¿Ya viste la brujería que hay en los libros de texto de las escuelas de gobierno, hermano? ¿Por qué? Porque la cultura del mundo está disciplinando, quiere disciplinar a tus hijos. Y si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. ¿Cuál es la meta? Según el Salmo 78, 5 al 7 que acabamos de leer. ¿Cuál es la meta? Que las siguientes generaciones hagan tres cosas. Número 1, pongan en Dios su confianza. Número 2, no se olviden de las obras de Dios. Y número 3, obedezcan sus mandamientos. Ese es el objetivo que debes lograr en la vida de tus hijos. Número 3, ¿cómo transmitimos la fe? Número 3, dando ejemplo. Escúchame, número 1, enseñando. Número 2, persistiendo. Y número 3, dando ejemplo. Y ve conmigo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1. Y fíjate lo que dice el verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo fue moldeada, escúchame hermano, por su madre y por su abuela, y se convirtió en una fe genuina. Fíjate lo que dice, sáltate a segunda de Timoteo, bueno, estamos en segunda de Timoteo, pero sáltate ahora al capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, escucha, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿quién le enseñó a este niño Timoteo? Bueno, ya no era un niño, ahora ya era un hombre de 35 años tal vez, ¿no? Pero ¿quién le enseñó al niño Timoteo las sagradas escrituras? La abuela y la madre. Loida e Eunice, ¿verdad? Y es curioso, escúchame, porque Loida y Eunice no tenían el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Se estaba apenas haciendo. ¿Qué le enseñaron Eunice y qué le enseñó Loida a Timoteo? Le enseñaron el Antiguo Testamento. De Génesis hasta Malaquías, ellas se lo enseñaron. No le dejaron esa responsabilidad a la sinagoga. Porque de hecho, hermano, Loida y Eunice no podían ni entrar a la sinagoga. No tenían voz y voto en la sinagoga. Eran mujeres de carácter firme. Y eso creó en Timoteo una fe firme, no una religión vacía, no una apariencia,
sino una fe firme. La fe fingida, hermano, nunca puede producir fe firme, nunca puede producir generaciones firmes. Ahora, el problema de Eunice y Loida es que había un gran pero en sus vidas. Fíjate, Hechos, ve conmigo ahí, por favor. Hechos capítulo 16. Así como, si recuerdas, hace 2 domingos hablamos de Zacarías y de Elizabeth. Y yo te dije que había un gran pero. El gran pero en la vida de Zacarías y Elizabeth era que no tenían hijo. Pero de todas maneras ellos eran fieles a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, aquí también había un gran pero, con Loida y con Eunice había un gran pero. Fíjate el versículo 1 del capítulo 16 de Hechos, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí en Derbe cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, que ya vimos en Timoteo que se llamaba Eunice y Loida, ¿verdad? La madre y la abuela, dice, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo era de la ciudad de Derbe y Listra e Iconio quedaban aproximadamente a 11 o 15 kilómetros de distancia. Imagínate un triángulo de 3 ciudades. Derbe, Iconio y Listra. Y cada ciudad separada una de otra de aproximadamente entre 11 y 15 kilómetros. El gran pero de la vida de Loida y de Eunice era que el esposo de Eunice era griego. Seguramente, hermano, ese es el gran pero, ¿verdad? Seguramente este hombre griego era también mundano, muy seguramente, y también posiblemente idólatra. Y si quieres poner el cuadro más tétrico, más trágico, a lo mejor también con vicios y muy seguramente con malos hábitos, o por lo menos con prioridades equivocadas, ¿verdad? Eunice, yo me voy a llevar al niño Tim, porque le decía de cariño, ¿no? Era Timoteo, pero él decía Tim, ¿verdad? Me voy a llevar a Tim al fútbol, porque hoy juega el Atlético de Derbe contra los Diablos Rojos de Listra, ¿no? Entonces, hoy me lo voy a llevar. Y no, y la abuelita y la mamá se ponían bravas. No te lo vas a llevar a ningún lado. El niño va a ir con nosotros a la iglesia. Después, si quieres, te lo llevas con tus amigotes a jugar fútbol y a tomar cerveza. Ahorita va a ir a la iglesia. El niño sabe que, Tim, ¿a dónde vas a ir? A la iglesia. A la iglesia vámonos. Y el papá les tenía miedo. Yo estoy aquí, yo estoy haciendo aquí mujer casos de la vida real, ¿no? El papá les tenía miedo porque el papá decía, está bien, llévenselo a la iglesia entonces. Lo educaron también, hermano, que cuando Pablo llega a Derbe, Timoteo ya era un discípulo. Escucha, no era cristiano, era discípulo. y tenía un testimonio tan impactante, escúchame, que en la ciudad de Derbe, él vivía en la ciudad de Derbe y tenía un testimonio tan impactante allí en esa ciudad, que el de la ciudad cercana de Listra y la ciudad cercana de Iconio, a 11, 15 kilómetros de distancia, lo conocían. Las iglesias que ya estaban establecidas en Iconio y en Listra conocían el testimonio del discípulo Timoteo, educado por su madre y por su abuela, no por Pablo. Cuando Pablo llegó, Timoteo ya era discípulo y su testimonio ya se conocía en estas 2 ciudades. El trabajo de las señoras impecable, ¿verdad que sí, hermano?
Fueron firmes, fueron fieles para darle ejemplo. Timoteo no imitó a su padre, pero sí imitó la fe de su madre y de su abuela. Y escúchame, y cuando llega Pablo y lo ve y lo encuentra, le dice, yo quiero que vayas conmigo a mis viajes. Tú estás tan bien educado, tú eres tan buen cristiano, has dado tanto ejemplo que yo quiero que me acompañes. Y dice, pero no soy circuncidado. ¿Por qué? Porque mi padre no me dejó circuncidarme porque era griego. Eso te habla, hermano, de un alejamiento de la iglesia, pero eso no le importó, ese gran pero no le importó ni a Eunice ni a Loida, aunque no estaba circuncidado, ellas fueron fieles en transmitirle la fe a su hijo. No, hermano, es que su papá dice que vamos a ir y que el domingo es para... No, 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 no. Su papá que diga misa, ¿verdad? Nosotros la llevamos a la iglesia. O sea, porque escúchame, yo no sé si Eunice o Loida escuchaban mis predicaciones, pero ellas sabían que tenían una ventana nada más de 13 años. La abuelita le dijo a la mamá, si tú no educas a este niño los primeros 12 años, se te va a salir del huacal. Y la mamá dijo, no, sí lo educo, ¿cómo no? Tú ayúdame, mamá. Y la abuelita dijo, pues para eso estoy, ¿verdad? Y entre las dos, hermano, le enseñaron el caminar en Dios. De tal manera que Timoteo era un buen discípulo y después llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso y ayuda y brazo derecho en la vida de Pablo. Su compromiso de estas dos mujeres, hermano, con Dios y con transmitirle la fe verdadera a la generación siguiente era tan fuerte que ahora tú y yo lo podemos ver en la palabra de Dios ilustrado, cómo estas dos mujeres afectaron tremendamente, poderosamente la vida de Timoteo. Las dos mujeres solas, sin la ayuda del padre, porque el padre no se cuenta, la única mención del padre es ahí en Hechos capítulo 16, verso 1 y 2. ¿Qué pasó con el padre? No se sabe. Se murió, siguió pagano, no se sabe, pero escúchame, pero estas dos mujeres solas hicieron todo el trabajo. Y Dios las recompensó, y Dios las respaldó, y Dios les dio poder y autoridad para trabajar en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque le dieron ejemplo, le enseñaron y fueron fieles, perseverantes para hacerlo. Ve conmigo, Deuteronomio capítulo 32. Fíjate lo que dice el versículo 46. Y les dijo, apliquen su corazón. Esas palabras son las que tienes que subrayar. Apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy. Aplica tu corazón. La versión Daniel habla hoy es, pónganse las pilas. Apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que, otra vez la palabrita, hermano, escucha, para que las manden, las ordenen a sus hijos, a fin de que cuiden de cumplir o de obedecer. Esa palabra cumplir, cuando tú veas en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, la palabra cumplir, cámbiala siempre por obedecer. Cumplan la palabra de... ¿Qué te está diciendo eso? Obedezcan la palabra de Dios. ¿Está bien? Fíjate, dice, para que las manden a sus hijos a fin de que cuiden de obedecer o de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo quiero terminar diciéndote esto, hermano. Mira, transmitir la fe requiere de intención. Transmitir la fe no puede suceder por accidente. Ay, hermano, ¿quién sabe qué hice? ¿Bien? Y mis hijos salieron bien entregados. No, no es así. ¿Quién sabe qué hice mal? Yo no hice nada y mis hijos salieron bien paganos. No, no es así. Tú hiciste algo. Tú sembraste algo bueno y tus hijos ahora siguen la fe en el cristianismo. O tú sembraste mal y ahora tus hijos están totalmente alejados de la presencia de Dios. Pero no es por accidente. Escúchame,
Transmitir la fe requiere de intención. Hay padres muy preocupados por dejar propiedades, estudios, estabilidad económica, pero la pregunta es, ¿qué bases sólidas de tu fe le estás dejando a tus hijos? Porque esas bases sólidas de la fe que tú le estás dejando a tus hijos, ellos la van a transmitir a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos. Y déjame decirte algo, hermano, va a llegar el día en que tú no puedas estar con ellos. No necesariamente porque te vas a morir. A lo mejor no vas a poder estar con ellos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa. ¿Cuándo has visto una mamá sentada al lado del pupitre de su hijo en la secundaria? Es que, hermano, tengo que estar cerca de él para que no le ofrezcan droga, para que no lo inviten a tomar, para que las lagartonas no se le acerquen. O sea, ¿qué mamá? Pobre niño. ¿Cómo estás con él en la secundaria? ¿Cómo estás con él en la prepa? ¿Cómo estás con tus hijos cuidándolos todo el tiempo? Va a llegar un día en que tú no vas a estar con ellos. Y ellos, hermano, van a tener que tomar sus propias decisiones. Se van a enfrentar solos a sus pruebas, a las tentaciones, a decisiones difíciles. Escúchame. Y allí, hermano, el dinero, los consejos, nuestros buenos deseos, no les van a poder ayudar. Lo que sí les va a ayudar es la fe, la confianza y la obediencia en Dios que tú les hayas transmitido. Porque estoy seguro que mi hijo nunca va a aceptar el cigarro de marihuana por la fe que le he inculcado. Porque sé que no va a aceptar ir a un prostíbulo por la fe que le he inculcado. Porque sé que va a tomar buenas decisiones por la fe que le he inculcado. No estoy ahí con él. Yo estoy trabajando, yo estoy en otras cosas. Él está allá en la escuela, él está allá con los amigos que no son cristianos, pero él va a tomar buenas decisiones, ella va a tomar buenas decisiones, porque yo sé lo que yo he transmitido en la vida de mis hijos. Yo sé lo que Dios está haciendo y yo sé lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es tiempo, hermano, escúchame, de levantar altares, de avivar el fuego, de buscar a Dios como familia, pedir por hambre, pedir por pasión por Dios, regresar a la oración, regresar a la palabra, porque de eso depende el futuro de nuestras generaciones. Hermano, yo tengo mi hijo de 1 año de nacido, yo tengo mi otro hijo de 35, 40 años, ¿qué puedo hacer? Orar. Tú tienes que orar. Tú tienes que doblar las rodillas. No importa si tiene un día de nacido, tienes 50 años. No importa cuántos años tengan tus hijos. Tienes que doblar las rodillas y tienes que decirle, Señor, ayúdame a ser sabio, a ser inteligente, ser prudente, dar testimonio con mi vida en la vida de este hijo, en la vida de esta hija. No todo está perdido, hermano. Hay esperanza. Pide por hambre. Pide por fuego. Primeramente en tu vida. Porque si tú tienes hambre y tú tienes fuego de Dios, esa hambre y ese fuego de Dios en tu vida va a tocar, va a afectar, seguro que sí, la vida de tus hijos. ¿Nos podemos poner de pie esta mañana? Y podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Habla con Dios ahí donde estás y levanta tus manos. Dile, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Dame amor, dame pasión, dame fuego, dame entrega, dame obediencia a tu palabra. Lléname de tu presencia, que yo pueda dar testimonio a mis hijos, que yo pueda dar testimonio a mis nietos, que yo pueda dar testimonio a mis generaciones, no de una religión, Señor, sino de una vida entregada, de pasión, de fe genuina, así como lo hizo Loida y lo hizo Eunice. Padre, que yo pueda también afectar la vida de mi hijo, de mi hija, de mis nietos, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí y dile, Padre, pon fuego en mi vida por ti.
Pon hambre en mi vida por ti. Pon pasión en mi vida por ti. Pon entrega por ti, Señor. Que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de mi corazón, que tú estés en el trono de mi vida, Dios. Y que eso lo puedan ver mis hijos. Que tú afectes mi vida, Señor, y la vida de mi esposa, la vida de mi esposo, y que eso afecte la vida de mis hijos, y que eso afecte la vida de mis nietos.